fuerte que todos. Si el mundo se apaga, no apagan su luz. Y yo me sostengo anclado a su nombre. Yo solo me rindo ante Jesús, pues el que me cuida se levantará. Mi casa sostiene la tempestad. Yo creo en Cristo que vivo está. Puede mañana la vida acabar, que nada ni nadie me moverá. Yo creo en Cristo que vivo está. Muy buenas noches a todos los oyentes que se encuentran conectados en la emisora Ecos del Reino, a este devocional, Mi Lugar Seguro. En esta noche, antes de empezar esa poderosa palabra que hoy viene a través de la pastora Norsi, que el Padre la va a usar, hoy vamos a tener un momento dándole gracias a Dios. Sabemos que en esta noche muchos llegamos cansados, muchos llegamos en un momento agotados, o hubo un momento de desánimo, ya sea en nuestro trabajo o en algún proyecto, pero que esta palabra que viene hoy traiga vida, que traiga ánimo, que traiga esa fortaleza para seguir avanzando en lo que el Padre dijo a través de cada uno de nosotros. Que hoy este devocional usted pueda encontrar ese lugar seguro, ese lugar donde usted entrega sus cargas, donde usted le dice: Espíritu Santo de Dios, hoy yo quiero que tú tomes el control de todos mis proyectos. Hoy yo quiero entregarte a ti, Señor, mi voluntad. Hoy quiero entregarte este momento, Señor, porque quiero que esta palabra traiga libertad y que sea ese refugio donde yo pueda ir a descansar, donde reciba consuelo, donde verdaderamente el Espíritu de verdad hoy hable a mi vida y toque mi espíritu y pueda estar conectado a lo que es la palabra del reino. Hoy dígale: Espíritu Santo de Dios, quiero en esta noche que esta palabra traiga consuelo, que esta palabra traiga descanso. Hoy disponga su corazón y que más que esté escuchando un devocional, que hoy sea una palabra que marque su vida y que esta noche usted pueda descansar con el Espíritu Santo de Dios. Por eso vamos a darle la bienvenida a él y vamos a darle paso a la pastora Norsi Hurtado para que el Espíritu Santo de Dios hoy la use de manera sobrenatural y que esa palabra que hoy el Padre trajo a su vida sea una revelación fresca, una revelación que toque cada país que se encuentra conectado, que toque a cada persona que está escuchando a través de estas ondas. Hoy puede haber libertad, hoy puede haber llenura, hoy puede haber ánimos para seguir avanzando a través de la presencia del Espíritu Santo. Tú vas conmigo, tu presencia me rodea. Eres mi abrigo en la duda y en la espera. Eres el mismo. En ti yo confío, yo no hay sombra que yo tema. Tú vas conmigo, tu presencia me rodea. Eres mi abrigo en la duda y en la espera. Eres el mismo. Eres mi lugar. Eres mi lugar.
Eres mi lugar, eres mi lugar, eres mi lugar. Muy buenas noches, tengan todos mis hermanos. Hoy es viernes, Shabbat Shalom para todos. Y gracias por este fin de semana donde pudimos ver la gloria del Señor y bueno, le damos gracias al Señor por permitirnos un Shabbat más. Cada Shabbat que pasa es un tiempo que nos acerca más al Señor. Le damos gracias al Señor por este día maravilloso, por la oportunidad que nos da de estar en esta emisora, saludando en esta hora a aquellos hermanos, a aquellos amigos que se están conectando a través de Alexa, porque son muchos los que están allí conectados, a través de sus celulares, a través de cualquier dispositivo. En esta hora reciban un saludo, un abrazo especial de acá de Valle de Veraca, de Ecos del Reino, la emisora que está aquí para llevarte un mensaje, una palabra de aliento. Y en esta noche quiero terminar este mensaje que hemos venido trabajando hace 2 noches atrás, y vamos a ir a la palabra en segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Capítulo 33. Estuvimos viendo, y yo le había puesto como título, como tema, el corazón del hombre y la misericordia de Dios. La gracia del Señor, lo que puede hacer la gracia. Y vimos la primera noche todas las atrocidades, los pecados que cometió Manasés, el rey Manasés, pero que el Señor, y anoche hablábamos de algo bien tremendo, y es los instrumentos de humillación, de juicio, instrumentos de juicio para humillar al hombre. Y no debemos esperar que Dios use instrumentos como sea la salud, muchas cosas que a veces Dios usa para humillar aún a las naciones, porque en este caso no estaba humillando solamente al rey, el rey porque él es responsable, pero toda la nación fue llevando de esa situación y de esa circunstancia. Pero dice la palabra del Señor que permitió esta humillación para que viniera un arrepentimiento y primero una humillación y un arrepentimiento en la vida de Manasés. Y dice que oró, el versículo 13, a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. O sea, no había caído solamente él por su pecado, sino también el pueblo o la nación y el gobierno que se le había sido entregado. Mire que cuando fallamos no perdemos una sola cosa, perdemos muchas cosas. Perdemos autoridad frente a las personas que están a nuestro alrededor, aún frente al mundo espiritual también, cuando fallamos, y perdemos, se nos atrasa hoy porque ya los dones son irrevocables. Pero el reino, o sea, el llamado, si tenemos un llamado, pues también el llamado se para, se detiene, no se nos quita, pero también se detiene porque también va a ser afectado por las fallas que nosotros tengamos, por el pecado que nosotros cometamos. Entonces dice que el Señor, y esto es lo que más me impacta a mí, que no importa la condición en la que el hombre esté, pero apenas el hombre se humilla inmediatamente y busca a Dios, Dios dice, habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, versículo 13. Y después que Dios oyó su oración, vino la restauración. Y vino la restauración para Jerusalén, para su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. O sea, se había olvidado de quién era Dios y había hecho todo lo que hizo, ya lo leímos. Y dice, y voy a seguir leyendo para culminar en esta noche. Y ahora viene la restauración. ¿Se acuerdan cuando Job, allá en el capítulo 40 en adelante, cuando el Señor, Job pierde todo,
pero después que permite que el enemigo le quite todo, le restaura y dice que le dio el doble, aún las hijas dice que eran las más hermosas de ese tiempo. Entonces, mire lo que hace la restauración, pero antes de la restauración tiene que venir una humillación, tiene que venir un arrepentimiento. Y mire que no solamente soy restaurada yo, todo lo que está a mi alrededor va a ser restaurado. Y el único que conoce una verdadera humillación es el Señor. Entonces dice que después de esto edificó el muro exterior, o sea, lo restaura y empieza entonces a hacer todo lo que había dañado en las ciudades. Él empezó a restaurarlo. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí que está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y como fue oído, todos sus pecados y sus prevaricaciones, los sitios donde edificó lugares altos, erigió imágenes de acera y ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en la palabra de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar su Amón su hijo. Mire que a los reyes habían, por decir algo, o lo que decimos hoy nosotros, cementerio, habían lugares especiales donde sepultaban a los reyes, pero él amó tanto la casa de Dios y dijo que yo quiero que me entierren dentro de la casa. O sea, mira lo que hace la restauración. Él no permitió que lo sepultaran donde estaban su papá, porque siempre ponían al hijo, al rey, al papá, al hijo, al otro ahí al lado. Él no permitió eso. O sea, se enamoró tanto, y fue la restauración del amor de Dios, de Manasés hacia Dios, tan grande que pidió que cuando lo enterraran ahí en la propia casa. Para el final de eso. Entonces, miremos aquí y la palabra restaurar. Mire qué fue la restauración que él hizo. O sea, él todo lo que edificó que no era Dios, lo quitó. Y puso lo que debía ir en el lugar donde él había profanado. O sea, donde había puesto la imagen de acera, el lugar donde iba el arca, el lugar donde iba esto. Y se dedicó a restaurar toda la ciudad. Pero primero fue restaurado él. Cuando él se humilló, Dios lo restauró a él. Y luego él empezó mire, él había profanado tanto que había pervertido a los sacerdotes, a todos los sacerdotes, a todo el pueblo. Él había cogido todo el gobierno. Y por eso, mire que yo hablé un poquito de eso, de la generación que lo conoció a él en la primera parte, o sea, antes de, y la generación después de. Entonces va a haber aquí la generación, hubieron personas que nunca salieron del lugar donde él los llevó, a la idolatría y a eso. Y dice que siguieron haciendo sacrificios. Pero ya en esos lugares de sacrificio ya no estaban las imágenes de acera, ni había ya ídolos. Pero lo seguían haciendo. ¿Por qué? Porque él como rey les había enseñado eso. Y eso fue una generación
que no entró en la restauración, ¿verdad? No entró en la restauración, pero también podemos ver que se pudo levantar una generación nueva. Y yo hablaba de eso. Hay gente que lo conocieron a uno antes y lo conocen el después de uno. Hay gente que se queda con el de antes, pero el que lo conoce en el después, eso ya lleva una ventaja. Y dice él que él empezó a destruir todo eso, a edificar, a restaurar aún lo que era la parte de los cantores, todo lo que había destruido. Imagínense cuál tanto fue. Dice, sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza. Y de alabanza, o sea, él había quitado hasta la alabanza. Tuvo que restaurar a los cantores, a todo, a los sacerdotes, a todos los que él mismo había dañado. Imagínense la actitud de aquellas personas que lo veían a él en una situación de sacrificio a ídolos, y que después lo vean, ahora ya no, ahora es a nuestro Dios. O sea, entra el conflicto, ¿verdad? Entra el conflicto, y ahí es donde viene el juicio y vienen muchas cosas. Entonces hay gente que se queda allí, y no, él no le importó, porque Dios lo llevó a una humillación. Aquí no dice cuántos años duró él esclavo o preso. Él se lo llevaron preso. Le pusieron grilletes, le pusieron cadenas, lo llevaban como llevar un animal. Y yo te quiero decir algo, que nosotros nunca se nos ocurra de poner en lugar de Dios a otra persona, a otro objeto o a cualquier cosa, porque Dios es celoso. Mire lo que pasó con Nabucodonosor. Dios le dio el poder, le dio muchas cosas y se engrandeció, y llegó el día que él creía que todo el poder que tenía era porque él se lo había ganado. No, y por eso el Señor dice que lo humilló. Vino un instrumento de juicio de Dios. ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó con Nabucodonosor? Lo puso a comer hierba como ganado, como una bestia. Les mandó que le saliera cabello en todo el cuerpo como un animal, y lo llevó para el monte, y él comía. Después de comer en un palacio, lo puso a comer hierba. Hermano, yo creo que Dios no ha cambiado. Podemos ver, hay proverbios mundanos que dicen he visto caer torres altas, y es verdad, porque antes de la caída viene la altivez. Que aunque el Señor dé lo que nos quiera dar, sea un ministerio, sea una casa, sea un empleo, sea un puesto, cualquier asignación que el Señor te dé, que eso no sea para que tú te llenes de orgullo, ni de altivez, ni de prepotencia. O sea, el Señor dice que él al altivo lo mira de lejos. O sea, no permite que se le acerque. Y los altivos, los orgullosos y los que le roban la gloria a Dios están expuestos a que Dios use su instrumento de juicio. Y solamente Dios sabe cuál es el instrumento que puede usar para encaminarte. No porque no te ame, porque te ama, y porque quiere que venga un arrepentimiento, para que venga una humillación. Por eso debemos estar humillados siempre en su presencia. Por eso me parece tan bonita esta palabra, porque podemos ver aquí el principio, el intermedio y el final. O sea, al principio cómo fue y todo lo que hizo, pero podemos ver la misericordia de Dios. Vemos esa gracia de Dios, que aunque haya hecho lo que haya hecho, y que tenga en cuenta que si Dios tiene planes y propósitos, no va a haber nada. A veces nosotros nos desanimamos porque tenemos un hijo en ciertas condiciones, y oramos y desmayamos muchas veces. Y yo creo que con esta palabra tú puedes pensar, es para que pensemos, Dios tiene el control de nuestros hijos,
este papá de este hombre hizo lo malo, pero él también se arrepintió. Él se arrepintió. Entonces, mira, el hijo llevó lo mismo y mira la situación de él. Entonces, no importa en dónde está tu hijo hoy, pero así como él, y estamos en el primer pacto donde todavía la gracia no se había manifestado. Pero estaba la misericordia de Dios todavía, y la misericordia de Dios es tan grande que permitió que lo llevaran preso, que viviera una lección para que pudiera recibir la restauración. Ahora, ¿a dónde lo llevó él? A que gobernara como él quería que se gobernara, porque a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Mire, y a veces hay cosas que Dios nos ha mandado a hacer y las estamos haciendo de manera incorrecta. Y también viene reprensión. O sea, puedo estar haciéndola lo correcto, pero de la manera incorrecta. Hay cosas que a veces yo puedo hacerla correctamente, pero no es la manera en que Dios quiere. Y Dios a todos nos da diseño, a todos nos da el diseño. Tenemos que descubrirlo. Y a veces por no descubrir el diseño, hacemos cosas lo que se nos da la gana. A veces en el momento nosotros no vemos los resultados, hermano. Nosotros a veces no vemos resultados del momento, pero más adelante nos vamos a dar cuenta. Yo sé que sí, porque uno en este camino lo ha vivido. De lo que yo hice, no lo hice incorrectamente, pero no era lo que Dios quería que hiciera. Pero Dios siempre está presto en su misericordia a usar cualquier instrumento para que venga en ti una humillación, para que le des el lugar que le tienes que dar al Señor. Entonces, si este hombre hizo todo lo que hizo, Dios puede estar usando